Hoy continuamos con nuestra serie de estudios acerca de los salmos y salmos selectos. Hoy estudiaremos el salmo número 19. El título de este mensaje, de este estudio, es Deleítate en la creación. Siempre es un placer. A mí personalmente me impactó el ver en alguna ocasión en mi niñez en el planetario Luis Enrique Erro, aquí en el Politécnico, un video acerca de las estrellas, y al contemplar pues la maravillosa creación de Dios, pues me di cuenta de la pequeñez de mi ser. Y creo que precisamente esa fue la experiencia de David, que fue el escritor de este precioso Salmo 19. Los estudiosos nos dicen que se debe de estudiar junto con el 119, porque también allí nos habla muy parecidamente acerca de la creación. Esta meditación está dividida, diríamos, en tres partes, y le podríamos llamar que también Dios habla hoy. Número 1, a través de los cielos o la naturaleza. Alguien diría que es el poder de Dios visible. Número 2, a través de su palabra. También se podría titular La voluntad de Dios es audible. Y número 3, a través del Espíritu Santo, que es para mantener la comunión con Él. Vayamos a nuestra primera sección, a través de los cielos o de la naturaleza, versículos 1 al 6. La primera frase de este salmo nos narra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al igual que en los países donde existe una monarquía y cuando el rey se encuentra en su palacio, se iza el estandarte o la bandera en todo lo alto, y si el rey sale, se retira la bandera o se le quita. Así nuestro Rey, Dios, extiende su estandarte celeste para anunciar a los hombres que está presente, y Él nunca lo quita. Y lo hace de una manera constante, porque un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Todo el universo, lo que vemos en Él, lo que vemos en las cosas creadas en toda la tierra, nos revelan a un Dios creador. Es un Dios lleno de poder, creatividad y bondad. Aunque lo que se nos revela por este medio no es todo lo que Él quiere revelarnos, pero lo que sí se revela es suficiente para que le reconozcamos, para que oigamos su voz y dejemos nuestro propio camino o nuestra propia opinión. Y hay 4 anuncios que podemos notar en esta primera sección, el hablar de Dios a través de los cielos o de la naturaleza. Número 1, es un anuncio claro. Número 2, es un anuncio sin pausa. Número 3, es un anuncio universal. Y número 4, es un anuncio bueno. Número 1, es un anuncio claro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que Dios quiere decir a través de su creación es evidente, claro, tanto que todas las personas, desde un niño pequeño hasta un sabio, pueden entender y lo pueden ver. Es gráfico. Este anuncio requiere, por lo tanto, de una respuesta, aunque muchas personas no la dan.
o no quieren responder. Existe un Dios creador y a Él debemos darle cuenta de nuestra respuesta a su anuncio. Pablo dice allá en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y también el apóstol nos habla de las consecuencias si no hacemos caso a este gran anuncio. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1, 21 al 24. Cuando el hombre no reconoce a Dios como su creador y sustentador, Él se aparta y el hombre recibe su retribución. Es lo que dice Pablo. Él rechaza el ateísmo. Y el ateísmo, diríamos, no es que no reconozcan a Dios, sino que su Dios es el hombre mismo. Pero también aquí encontramos que es un anuncio sin pausa, versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Este es un mensaje diario, continuo y múltiple. Los cielos y la naturaleza predican al hombre millones de mensajes a través de las cosas creadas por Dios y puestas a nuestro alcance para que entendamos que Él, Dios, está presente y que tiene algo que decirnos. La palabra original en griego traducida emite significa derramar, brotar, rebosar. Es como si todos los días Dios derrama un nuevo anuncio a través de todas las cosas que vemos en la naturaleza para convencernos de su bondad y de nuestra necedad si rechazamos este mensaje. Pero también es un anuncio universal, versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Este mensaje se hace sin palabras. Todo el mundo lo puede entender y debe prestar atención. ¿Cómo es manifestado? Sin palabras. Parece esto una contradicción, pero no la es. No se necesita ser un astrónomo, un biólogo, un científico para entender este mensaje. Lo que necesitamos es no tener prejuicios en el corazón para entender lo que Dios nos dice. Cuando usted ve la creatividad de Dios en los cientos de especies de plantas, animales, peces, aves. Por cierto, respecto a los peces, aquí cerca fue abierto un nuevo acuario en el Parque Tepeyac. Si usted tiene oportunidad de ir, vaya, se maravillará de la creación y creatividad de nuestro Dios, la cual no podemos sino admirar y asombrarnos por la variedad de tamaños, formas, colores en su extensa y magnífica creación. Cada animal, cada flor, cada pez, cada ave es un mensaje sin palabras. Por esto la Escritura dice aquí, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero podemos decir que su voz es
visible, visual. Pero hay un cuarto mensaje también en este Salmo 19 que nos dice que es un anuncio bueno, versículos 4 al 6. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso al término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí podemos recordar el Génesis. Dios, después de haber creado los mares, la tierra, las grandes lumbreras, creo que aquí se refiere a esto, el sol y la luna, el fruto, la semilla, los peces, las aves, los animales. ¿Qué dice al final de la creación de cada uno? Dice, y vio Dios que era bueno. Dios es el creador de todas las cosas buenas y maravillosas. Y después fuimos nosotros, el hombre, quien estropeó todas las cosas al introducir el pecado en el mundo por la desobediencia. Pero Dios es bueno y toda su creación nos habla de su poder, de su amor, de su sabiduría y cuidado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que pongamos en Él nuestra confianza. ¿Por qué debemos poner nuestra confianza en Él? El salmista dice, porque Él hizo los cielos y la tierra y es un Dios omnipotente que nos ayuda y socorre nuestros problemas. Por eso dice ahí Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es un Dios que se preocupa por su creación y por eso la sustenta y la cuida. Aquí también encontramos en este especialmente versículo 6 un atisbo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque otra parte de la Escritura dice que Él es el sol de justicia. Cristo, como el sol, va a encontrarse con su esposa, que es la iglesia. Así entonces, Dios le habla al hombre a través de los cielos y a través de toda su creación. Pero este es solo un conocimiento natural. Pasemos a nuestro segundo punto de nuestro estudio. Dios habla hoy también a través de la palabra. Versículos 7 al 10. Nuestro comportamiento, como nos conduzcamos, siempre va a obedecer a nuestra identidad. Dependiendo de con quién se identifique usted, va a ser su comportamiento. Si con Dios o con el mundo. Si Dios te habla hoy por medio de los cielos y su creación, o te habla por medio de tu palabra, te invito a que la escuches. Aquí el salmista escribe respecto a la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿En qué consiste la ley? La Torá, en hebreo para los judíos,
era dirección, instrucción, enseñanza. Así pues, cuando leemos esta palabra, la ley de Jehová, no solo está hablando de la ley de Moisés, del Pentateuco, de la ley civil o ceremonial. Aquí está hablando de toda la enseñanza e instrucción que Dios tiene para todos los hombres. Dios había elegido y rescatado a Israel y tenía una relación especial con su pueblo. Era como la relación de un padre con sus hijos. Dios cuidaba a su pueblo y el pueblo obedece al Padre por su bien. Así que para un hebreo despreciar la ley era una completa ingratitud, un desprecio, una deslealtad al Dios que les había sacado de la esclavitud. Así que ya hemos meditado en que Dios nos habla por la naturaleza y los cielos cuentan su gloria. Pero allí no encontramos nada de la justicia, el amor, la misericordia y la gracia de Dios, ni tampoco de su voluntad para con nosotros los hombres. Para que podamos saber lo que Dios dice de sí mismo, era necesario saber lo que dice su revelación escrita. Y aquí David en este salmo nos explica 6 atributos o características de la palabra de Dios con su resultado de cada uno de ellos. Y luego da una conclusión. Meditemos en cada característica o atributo y la conclusión que David da. Primera característica, la ley es perfecta. Versículo 7. Perfecta en hebreo significa que es completa, entera. O sea que a la ley no le falta nada. Para el creyente significa que es suficiente para todas sus necesidades, tanto morales como espirituales. El camino a la vida eterna nos lo da la Escritura, sin lugar a dudas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y aquí el salmista señala el resultado de la perfección de la palabra de Dios. ¿Qué causa la perfección de la palabra de Dios? Convierte el alma. Convierte el alma. ¿Cómo lo hace? Porque la Escritura refleja todos los atributos de Dios, su carácter. Nos enseña que es imposible acercarnos a Él por nuestro pecado. Una vez que descubrimos a través de su palabra que nunca podemos cumplir la ley, nos daremos cuenta de que necesitamos un Salvador. Y es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Se daban cuenta de que pecaban y entonces hacían sacrificios por el pecado cometido. En la actualidad somos salvos al poner nuestra fe también en un sacrificio, pero en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escribió Juan el Bautista. El segundo atributo es que el testimonio es fiel. Versículo 7 en su primera parte. La característica del testimonio es fiel y el efecto o resultado hace sabio al sencillo. Fiel significa que es digno de confianza. Por eso, cuando un creyente es fiel en su testimonio, confiamos en él. Así mismo, la palabra de Dios es fiel. Significa que es firme, es sólida, es la roca estable sobre la cual podemos construir nuestra casa espiritual, sabiendo que estos cimientos de esta casa jamás serán removidos. Pero alguien preguntaría, ¿por qué la fidelidad de la palabra hace sabio al sencillo? En hebreo, sencillo significa alguien simple, alguien falto de entendimiento. Y yo creo que
muchos de nosotros estamos faltos de entendimiento si seguimos nuestras propias opiniones, a menos que hayamos cedido a Cristo el control de nuestras vidas. Así que al convertirnos al Evangelio, nos hacemos sabios al seguir la palabra fielmente. Sabio no es alguien que posee mucho conocimiento o información. Sabio es quien aplica bien esa información de forma precisa y certera. David dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Era más sabio que sus maestros por la palabra. Y luego añade: porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119, 98 y 99. Un tercer atributo es que sus mandamientos son rectos. Versículo 8 en su primera parte. Y el efecto que producen la rectitud es que alegran el alma. Alegran el alma. Deuteronomio 6, 18 dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Así que el propósito de hacer lo recto es que nos vaya bien. El Señor quiere que actuemos bien, no para fastidiarnos, sino porque Él quiere que hagamos lo correcto, lo cual nos traerá beneficios a nuestra vida. Por ejemplo, cuando salimos de viaje en auto, si seguimos cada una de las normas señaladas, como los límites de velocidad, las indicaciones de curvas peligrosas, el disminuir la velocidad si existe niebla, todos son mandamientos que nos ayudarán a tener un bueno y alegre viaje, sin contratiempos ni dificultades, sin arriesgar nuestra vida o la de nuestro prójimo. Así, en la vida cotidiana, Dios da mandamientos rectos para nuestro bien y no los va a cambiar porque a alguien no le gusten. La cuarta cualidad es que el precepto de Jehová, Dios, es puro. Versículo 8 en su segunda parte. Y el efecto o el resultado que produce es que alumbra los ojos. Puro se puede traducir como cristalino, claro, que da luz o ilumina. Sincero también. Y así es el precepto de Dios. No hay nada como decir claramente las cosas como el precepto, para andar por la vida sin dificultades ni tropiezos. Si acudimos a los preceptos de Dios, tendremos luz en nuestras vidas. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. La pureza del Evangelio que alumbra nuestros ojos también nos desnuda, nos muestra nuestras imperfecciones y confronta nuestras vidas. Una quinta característica es que el temor de Jehová es limpio, versículo 9 en su primera parte, y el efecto es que permanece para siempre. Pero antes de hablar de la limpieza, comentemos la primera frase de esta característica: el temor de Jehová. ¿Es algo bueno el temor de Jehová? Al igual que un hijo teme a las consecuencias de la desobediencia a su padre, así es bueno el temor del Hijo de Dios a las consecuencias de no seguir los mandatos de Dios. Sé que el temor de Dios también significa reverencia, pero este temor de Jehová es a las consecuencias de la desobediencia. Porque si usted es hijo de Dios, sabe que el Padre Celestial es bueno y justo, por lo que va a cumplir las advertencias a su desobediencia.
No es buen padre aquel que advierte y no cumple sus advertencias. Este temor a Dios es limpio, puro, sin mácula, sin mancha. O sea que la palabra de Dios es limpia. En sí misma no tiene ninguna suciedad. Una sustancia química es limpia y pura si no tiene elementos ajenos o extraños a ella. Y los elementos puros en química son considerados estables. Así el temor de Jehová es puro, limpio, y por eso es estable, permanece para siempre, no cambia ni varía. Es algo firme que permanece. ¿Qué produce el saber que Dios cumple todas sus promesas? Temor que nos dará más estabilidad y firmeza, que hará que permanezcamos ahora como creyentes para siempre. La sexta característica de los juicios de Jehová son verdad. Versículo 9 en su segunda parte. Y el efecto o resultado es que son justos. Al igual que en el atributo anterior, el temor de Jehová es limpio, y el efecto, aquí los juicios de Jehová son verdad. Comentemos primeramente esta primera frase, los juicios de Jehová. ¿Qué son? Quieren decir la opinión de Dios, lo que sabemos de Él porque Él nos lo dice en su palabra, o en otras palabras, el veredicto que Él da. Si Dios nos dice su opinión, su veredicto, sencillamente es verdad, dice David. El apóstol Pablo al respecto dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Esto nos enseña que si hay alguna diferencia entre lo que yo pudiera opinar y la opinión de Dios, el que tiene la razón es, por supuesto, Dios, nuestro Señor. Por ejemplo, una opinión humana puede ser que un matrimonio sea entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer y otra mujer. La opinión de Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esta es la verdad del matrimonio que Dios expone muy claramente. ¿Pero qué es la verdad? Fue la pregunta de Pilato a Jesús al interrogarlo antes de su crucifixión, cuando él ya le había respondido que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad y que aquel que es de la verdad oiría su voz. Así entonces, Pilatos debió entender que Jesús mismo es la verdad. Jesucristo ya lo había dicho un poco antes claramente a sus discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:1. Si observamos hasta aquí, hemos visto un progreso en todos los efectos o resultados que produce la palabra de Dios. Recordemos, la ley produce que tú y yo nos convirtamos de seguir un camino equivocado. Y al convertirnos nos hacemos sabios y entendidos. Esto nos trae felicidad, porque abrimos los ojos y ya no tropezamos con todas las cosas, por lo cual podemos permanecer para siempre, porque hemos obtenido la justicia de Cristo. La conclusión de David es evidente. La palabra, la instrucción, la enseñanza es más deseable que el oro, por mucho valioso que pudiera ser, y más dulce que la miel. Versículo 10. Pero Dios no solo habla hoy a través de los cielos y la naturaleza, no solo habla a través de su palabra, también, y es nuestro
tercer punto en nuestro estudio, Dios habla a través de su Espíritu Santo. Versículos 11 al 14 del Salmo 19. Y esta es la esperanza de los hijos de Dios, que vemos su gloria todos los días manifestada en la creación, que oímos de su gloria todos los días expresada en su bendita palabra. Aquí tenemos también otro regalo como creyentes, la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda a tener y mantener la comunión con el Padre. Y de esto tratan los siguientes 4 versículos, 11 al 14. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Cuáles son estos sellos? Los juicios de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Versículo 11. Podemos decir aquí que la Biblia se comenta a sí misma con otra parte. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es cierto que la palabra es una espada que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como un espejo que nos muestra cómo está nuestro corazón. Y ahí vemos nuestras equivocaciones. Por eso las personas no acuden a la palabra, la desechan para no sentirse acusadas. Y aunque hay cosas evidentes malas que sabemos que están mal, como robar, matar, mentir, las conocemos a través de nuestra conciencia. Pero hay otras cosas que solo a través de la palabra podemos verlas realmente como son. Pero también podemos decir que no solo la palabra por sí misma puede producir el convencimiento para obedecerla. Es donde interviene la persona del Espíritu Santo junto con la palabra para convencernos de ser obedientes y andar en el Espíritu. ¿Cómo se convirtió usted? Por la voz del Espíritu y el mensaje de la palabra. Y así igual es la comunión. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su función, entre otras. No basta solo con que leamos la palabra, sino leer la Escritura junto con la ayuda del Espíritu Santo para hacer cambiar nuestras malas conductas. Y aquí David en el Salmo 19 sabe, y nosotros debemos saberlo también, que somos muy frágiles al poder del pecado que puede interrumpir nuestra comunión con Dios, por lo cual hace algunas peticiones en los siguientes versículos. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David desea que el Espíritu le muestre aquellos errores, aquellos pecados que desconoce, pero sabe que los tiene. Y es por eso que tiene la necesidad de mantener la comunión íntima con el Espíritu para que éste le revele y a nosotros también nuestras faltas, nuestras fallas. David dice que hay 2 clases de errores: los errores propios o inconscientes y los errores ocultos, los cuales ni siquiera sabemos que existen. Los errores propios inconscientes no significan que seamos inocentes por ellos. Por eso en el Antiguo Testamento habían los sacrificios especiales para los pecados de ignorancia. Levítico 4:3. La ignorancia de la ley, así pues, no nos libra de su cumplimiento. Esta lucha que describe David en este salmo es igual a la lucha que tiene todo creyente
Tenemos una lucha espiritual, hermanos. Por eso debemos pedir, como David, entender primero nuestros propios errores y después que el Espíritu Santo nos revele los que nos son ocultos. Pero David pide más. Versículo 13 en la primera parte. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No hay nada peor que la soberbia. Ese es el peor de los pecados y el que nos separa definitivamente de Dios. Este pecado es deliberado y es un abierto desafío contra Dios. Números 15, 30, 31 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Observemos que no dice que este es un castigo de Dios. No, dice que la propia iniquidad. El diccionario dice que la iniquidad es la maldad, la perversidad, la vileza, la infamia, la injusticia. La iniquidad de la persona caerá sobre ella. Y aquí no hay ningún sacrificio que restaure la comunión, sino que la persona es eliminada del pueblo. David pronuncia una última petición. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué hace esta petición David? ¿Cómo puede presentarse David o cualquier creyente delante de Dios cuando estamos ciertos que tenemos pecados o errores propios, errores ocultos? Solamente por las misericordias de Dios, porque son nuevas cada mañana. Solo el creyente puede ser grato en la presencia de Dios porque ha visto el poder de Dios a través de los cielos. Ha escuchado la enseñanza e instrucción de Dios, convirtiéndose de seguir un camino equivocado, haciéndose sabio y entendido, lo que le ha traído felicidad en su vida al abrir sus ojos espirituales. Y ya no va a tropezar con todas las cosas, porque tiene la luz de la palabra, por lo cual puede permanecer para siempre, porque tiene la justicia, que es Cristo. Solo el cristiano puede decir: oh Jehová, roca mía y redentor mío. Roca mía es que Cristo es su Señor, el fundamento en su vida. Redentor mío significa que ha sido redimido para vivir eternamente con Él. Le invito a que usted acepte a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dios les bendiga, hermanos.